bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera clase del año 2020 de Historia de España. Hasta el momento veníamos viendo cómo el mundo romano, sí, que estaba basado en determinadas cuestiones principales como una autoridad pública centralizada, un imperio unido por ciudades, termina desmoronándose y surge una nueva realidad que se va abriendo paso en medio de bastantes dificultades, que es el reino visigodo, primero de Toulouse y después de Toledo. Hoy vamos a ver cómo se consolida esa nueva estructura y al mismo tiempo sus fundamentos sociales y económicos terminan causando las contradicciones que van a traer su ruina. Así que sin más preámbulos los voy a dejar directamente con los contenidos de la clase. Volviendo un poco a lo que vimos en la clase anterior, podemos notar que Leovigildo tuvo bastantes desafíos y también tuvo una gran tarea por delante. Habíamos visto que había organizado el reino tanto en un sentido administrativo como en un sentido legal y también en una estructuración política bastante clara. Sin embargo, en el camino se encontró con dos escollos principales. Primero, tuvo que controlar a los vascones, una tarea bastante difícil y que no lo lograría hacer plenamente. Y en segundo lugar, tuvo que enfrentar el problema de la sucesión. Para poder combatir este inconveniente, había asociado a sus hijos al trono. Como también adelantamos, su hijo Hermenegildo sería el que le traería mayor problemas. Su hijo Hermenegildo termina fabricando una conspiración. Primero se convierte al catolicismo y después se alía con Ingunda, que es una princesa franca, y San Leandro, obispo de Sevilla. Ingunda se había casado con Hermenegildo en esa alianza política con el reino que estaba del otro lado de los Pirineos. En la bibliografía opcional pueden ver el texto de Fres, que es donde se explica con detalle el rol de las reinas en la época visigoda. Es una forma de ver todo este proceso desde el punto de vista femenino. No pensemos que la historia de los godos es una historia de varones con el monopolio del poder y la fuerza militar. Como pueden ver en ese grabado de la época medieval, la acción de Hermenegildo termina mal. Lo apresan y muere encerrado. Al que sí le va a ir mejor es a Recaredo, que es el sucesor de Leovigildo y el hijo que termina heredando el poder. Recaredo va a gobernar entre el año 586 y el 601. Consciente de la necesidad de paz social, hace lo que su hermano no pudo y se bautiza con el rito romano en el año 587. ¿Por qué decimos rito romano y no catolicismo? Bueno, porque todavía no estaba totalmente cerrado el dogma de la Iglesia ni su organización. Tampoco estaba definida la primacía del Papa sobre el resto de los obispos de la cristiandad. Así que tengamos en cuenta este punto para no caer en anacronismos. Los relatos, obviamente romantizados, nos dicen que el ejemplo del príncipe es imitado por los señores godos o por estos magnates aristocráticos y los obispos arrianos. Pero sería recién en el tercer concilio de Toledo cuando el monarca hace pública su conversión. En este concilio, lo que también es bastante importante, la iglesia visigoda acepta el credo de Nicea. Como también vimos en la clase anterior, el credo de Nicea anula el credo arriano, porque es el que establece la Trinidad, que no es un aspecto obviamente inocente, sino que es un aspecto político y que está estableciendo una jerarquía entre Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, lo cual tiene consecuencias para el gobierno de la iglesia y también para el gobierno de la sociedad en su conjunto. Tengamos en cuenta que esta es una sociedad profundamente religiosa y cuando se convierte al cristianismo, profundamente cristiana. No se puede entender la historia de la Edad Media sin entender la historia de la Iglesia
y sobre todo de la Iglesia romana. En este concilio de Toledo, una minoría de obispos abjuran de su fe arriana, solamente 8 de 72, pero creemos que hay más que no revelaron su identidad. La abjuración es un acto en el cual el obispo termina indicando que estaba incurriendo en un error de la fe y decide abrazar la doctrina romana. ¿Cuál es la importancia de Recaredo? Bueno, podemos decir que completa la obra de Leovigildo. Es el que culmina la fusión, ¿no?, entre godos y romanos, utilizando a la fe como instrumento, como herramienta de unificación política. También tengamos en cuenta que con este cambio la monarquía podía penetrar en las esferas políticas de los obispos católicos, que antes respondían al obispo de Roma, que insistimos, es el más importante de la cristiandad, sí, pero todavía no es el Papa. Los judíos quedan como el único credo discordante, pero ya volveremos sobre este asunto. En el próximo apartado vamos a ver cómo les va a los sucesores de Recaredo. En esta etapa entramos en un nuevo periodo de inestabilidad. El sucesor de Recaredo es Liuba II. La tendencia general es que los gobiernos no duran y están condicionados por reacciones arrianas a la conversión al catolicismo o respuestas católicas a esas reacciones. Vamos a seguir diciendo catolicismo para que se entienda, pero insisto que hay que tener mucho cuidado con este cuasi anacronismo. Sin embargo, Liuba es derrocado después de un corto reinado por el general arriano Viterico. Viterico tenía el mando para expulsar a los bizantinos, pero decide ir al palacio y reemplazar al rey directamente. Después de Viterico vendría Gundemaro, que es el que restaura definitivamente la monarquía católica. O sea, el reino sigue siendo católico hasta que termina con la invasión musulmana. Gundemaro, vamos a decir muy rápidamente que es reemplazado por Sisebuto, que va a intentar una campaña forzosa de convertir a los judíos. Esto no es una cuestión simplemente de fe, sino también de intentar una unificación política y legal. Tengamos en cuenta que distintas religiones también implican diferentes códigos legales. Sisebuto es reemplazado por Suintila, que logra expulsar finalmente a los bizantinos del sur y somete a los vascones. Suintila es uno de los pocos monarcas que acceden al trono por elección efectiva. Es un duque militar que trae un nuevo periodo de unificación de España y Galia bajo el cetro del rey visigodo. Su error va a ser intentar convertir en hereditaria la monarquía, algo que le sale caro y es derrocado por una revuelta nobiliaria gestada en la Septimania, que es la parte francesa ocupada por los visigodos, y es apoyado por el reino franco en el año 631. El que encabeza la revuelta es un monarca bastante importante que es Cisenando. Cisenando, luego de vencer en la Galia, es aclamado sin luchar por todo el ejército en Zaragoza. Según Orlandís, que es un autor que lo hubiéramos dado en caso de tener clases presenciales, pero no lo vamos a dar por cuestiones de tiempo, sostiene que en este periodo empieza el periodo constituyente. El periodo constituyente lo que implica es un intento de estructuración de las instituciones fundamentales del reino visigodo. Instituciones que no van a tener otro objetivo que darle estabilidad a la monarquía, por un lado, y por el otro lado, darle cabida a las fuerzas sociales en la gestión de los asuntos políticos o comunes del reino visigodo. Decimos fuerzas sociales y no pueblo porque obviamente solamente participaban de ese gobierno los grandes magnates, o sea la aristocracia,
y el clero con altos cargos. Isidoro de Sevilla va a ser protagonista destacado del mandato de Cisenando. Recuerden que en la primera clase ya los habíamos nombrado a Isidoro. Él es responsable de la escritura de las etimologías, donde intenta preservar el legado clásico. ¿Sí? Es uno de estos hombres, de estos personajes que tienen que enfrentar los nuevos tiempos marcados por los reinos romanos germánicos, pero cargan o tienen también el legado del mundo romano y griego. ¿Sí? Otra de sus obras notables, que también la habíamos visto, es la historia de los godos, que mencionábamos en la primera clase. Isidoro va a inspirar el carácter sacro de la monarquía visigoda, le va a dar una legitimidad, ¿sí?, cristiana, y le agrega el ritual de la unción, ¿sí?, heredada de los antiguos reyes del Viejo Testamento, terminando de completar este fasto monárquico y dándole mayor importancia a la monarquía, que está vinculado obviamente con la estabilidad que necesitaba. Isidoro también va a presidir el Cuarto Concilio de Toledo, uno de los concilios más importantes de todo el reino visigodo. En el Cuarto Concilio de Toledo se va a establecer la unidad litúrgica para todas las iglesias del reino visigodo. La liturgia es muy importante para la Iglesia católica, como los que saben, los que son practicantes o son católicos, y los que no, por ahí lo tienen en cuenta. Es lo que da sentido, la liturgia, al clero como intermediario entre Dios y los creyentes. Este concilio también institucionalizó el concilio nacional, muy entre comillas, porque no hay una idea de nación clara, como ya venimos adelantando, siempre que hubiera que tratar cuestiones de fe o de interés eclesiástico común. No obliga a convertir a los judíos, pero sí obliga a permanecer en la fe cristiana a los conversos de la época del monarca Sisebuto. Y así va a empezar el problema de los falsos conversos, que va a volver en toda la historia de la península ibérica, sobre todo, ¿no?, en la Inquisición. El punto más importante es el que está en el canon 75 de este concilio de Toledo, donde se fija la constitución política del reino. Ahí se va a producir la fijación del sistema electivo y sacral de sucesión en el trono. Va a establecer que la legitimidad no deriva de la sangre, ni tampoco deriva de la herencia, sino que va a ser electiva y al mismo tiempo sacral. Y la elección es responsabilidad de los magnates áulicos, ya vamos a ver quiénes son, pero forman parte de la aristocracia, y de los obispos. Cisenando va a ser, sin embargo, reemplazado por Chintila. Chintila tiene que convocar concilios en 2 ocasiones, donde hace concesiones a la aristocracia y gobierna brevemente. En esos concilios lo que termina determinando es que nadie puede tocar los bienes que son concedidos a los aristócratas o a los magnates por parte del rey, lo que muestra cómo la aristocracia estaba teniendo una mayor influencia. Chintila es reemplazado por Tulga, ¿sí?, y Chidasvinto a su vez va a derrocar a Tulga y va a intentar hacer hereditaria la monarquía, asociando a su hijo Recesvinto a la corona, lo cual también demuestra que el problema de la sucesión no estaba resuelto a pesar de lo que diga el concilio, que es una expresión de deseos, intenta fijar doctrina. Chidasvinto va a emprender una feroz represión a la aristocracia díscola. Las crónicas dicen que ejecuta a 700 magnates. Sin embargo, recompensa a otra facción aristocrática que en un futuro lejano va a ser el nuevo monstruo de la monarquía. ¿Qué demuestran estos síntomas? Bueno, básicamente es indicio de que la aristocracia había obtenido un gran poder. Hablamos de grandes duques o condes que se convierten en enormes terratenientes por concesiones regias y consiguen derechos sobre los campesinos dependientes.
Es tan importante su peso que la revocación de los cargos va a empezar a ser visto como una ofensa, de hecho. Se van a empezar a patrimonializar esos cargos. Algunos autores sostienen que va a empezar el régimen feudal o señorial. Pero más adelante vamos a tener una clase específica sobre este tema y al final de esta clase vamos a decir algo sobre esta cuestión. El que asume finalmente, con la asociación al trono que había hecho su padre, es Recesvinto. Se cree que esa increíble corona, que es la corona votiva que está en el tesoro de Guarrazar, le correspondía a Recesvinto. Esa corona que vemos en la imagen corresponde a un yacimiento arqueológico que está en Toledo y está hecha en oro completamente. Y también es una ofrenda ex voto. La ofrenda ex voto es básicamente tesoros que enterraban los reyes en sacrificio a las divinidades. Sus medidas más importantes, la de Recesvinto, es la separación de los bienes de la corona de los del patrimonio regio y la promulgación del fuero jugo, ¿sí? Oliver Iudiciorum. Este código combina lo mejor del derecho romano con el derecho de costumbres godo. Como ustedes probablemente sabrán, hay una división entre el derecho escrito, como el romano, y el derecho de costumbres, que es el que implica reconocer lo que se suele hacer en un territorio, cómo se suele juzgar determinado tema en un tiempo prolongado. La única excepción que queda fuera de esto, fuera de este derecho que se intenta imponer en todo el territorio de Hispania, es el derecho rodio, que queda para judíos y griegos, que es algo así como un código marítimo internacional. Es importante este código porque va a intentar reemplazar el derecho de gentes, que significa juzgar a cada uno por su pertenencia étnica, diríamos, en la actualidad, por un derecho territorial para todos los súbditos que se encuentren bajo la corona visigoda. A Recesvinto lo va a suceder Wamba, mejor dicho Bamba, que es el último rey con poder efectivo. Pero antes de ver cómo se disgrega este reino visigodo, vamos a ver cómo se gobernaba el territorio visigodo. En esta parte de la clase vamos a ver el funcionamiento del gobierno visigodo. La monarquía, como ven en el esquema, se apoya principalmente en dos pilares: el aula regia y los concilios de Toledo. El aula regia representa a los grandes aristócratas laicos del reino, mientras que la segunda, o sea, el concilio, a los obispos de las iglesias de Hispania y de la parte de la Galia que está ocupada por los visigodos, lógicamente. ¿De dónde viene el aula regia? Bueno, antes del aula regia estaba el senatus, que desaparece con Leovigildo, pero es una institución visigoda con influencias también romanas, porque hay instituciones bajoimperiales que afectan a la conformación de esta especie de organismo colegiado que apoya al rey. ¿De qué se va a encargar el aula regia? Bueno, básicamente de asesorar y también como organismo de consulta del rey. El Concilio de Toledo, por su parte, tiene una especie de elaboración legislativa, que elabora los famosos cánones y decretos. Pero es siempre el rey quien tiene la potestad, o sea, la potestad regia, y tiene que confirmar y promulgar las leyes. ¿Quién le da la legitimidad al rey? Bueno, como dijimos, y queda establecido en el Concilio de Toledo que preside Isidoro de Sevilla, directamente de Dios. Hay una idea de que Dios otorga la soberanía al monarca. Y esto va a ser fundamental en toda la Edad Media y también en la Edad Moderna. Y ahí muy abajo estaría el conjunto de los súbditos del reino. Obviamente no hay ni siquiera una noción de que los esclavos, mucho menos,
y tampoco los campesinos libres en general forman parte de la conducción del reino, sino que está solamente en los sectores privilegiados. Ahora vamos a ver un esquema un poco más complejo para ver cómo se conforma esa aula regia y la estructura en general. Vamos a ver que el aula regia está formado por diferentes integrantes, ¿sí? Entre los que están los magnates fideles regis, que son algo así como los seguidores directos del rey, los dignatarios administrativos del reino, también los oficiales del ejército, ¿sí? Que son esos exerciti, y los comites, o comes, o condes, tanto palatinos, que son los que tienen cargos en el palacio, como los honorarios, que no tienen ningún cargo, pero tienen un título honorífico, diríamos, un honoris causa, diríamos, en la actualidad. Y a su vez, el aula regia tiene un núcleo duro, ¿sí? Que es el officium palatinum. Siendo muy anacrónico, será algo así como la mesa chica, diríamos, del reino. Palatium lo que significa es casa o corte del rey. Ya está el embrión de lo que va a ser la futura corte tan importante para el gobierno de una monarquía. Y básicamente este officium palatinum es el calco del prefecto, mejor dicho, del palacio del prefecto del pretorio de las Galias, que es ese cargo militar civil que tenían un funcionario romano y que los visigodos habían visto en su estancia en Tolosa o en Toulouse, pero va a alcanzar su fisonomía definitiva con Leovigildo. También tenemos que tener en cuenta la justicia, ¿no? Que forma parte del reino. Y la estructura religiosa, aunque después la vamos a profundizar, básicamente está aglutinada en los concilios de Toledo, que es donde se reúnen los obispos y forma un órgano de gobierno representativo de la Iglesia hispánica, y ahí también se toman, como dijimos, decisiones políticas de peso. Nada más y nada menos se elige cómo va a ser el gobierno y la sucesión del reino. Por último tenemos la estructura militar, donde el rey tiene el mando supremo, y algo así como el comandante supremo del ejército, y después vienen en diferentes niveles los dux, los comes y los tiufadus, siempre yendo de la jurisdicción suprema a las jurisdicciones inferiores. Y también tenemos un ejército permanente, que es el que diríamos del reino, y un ejército temporal convocado por la aristocracia. Y esto va a tener un peso importante cuando hablemos de feudalismo. También hay que tener en cuenta las guardias personales. O sea, cada gran personaje tiene una guardia personal o unos seguidores, que en el caso del rey se van a llamar gardingos, y en el caso de la aristocracia van a ser los bucelarios o bucelari, que es esa milicia privada. Seguramente ahora estarán mirando el video con cara extraña, pero cuando hablemos del feudalismo le va a servir mucho saber cómo se conforma el ejército. Y también van a ser muy importantes para determinar la influencia o el poder que va a tener el monarca o la nobleza, depende de la coyuntura. Si hago zoom en los oficiales públicos, vamos a observar que cada come palatini o cada conde palatino tiene una función determinada en el reino. O sea, también siendo bastante anacrónico, es un embrión muy lejano de lo que sería un gabinete de gobierno en la actualidad. Vemos que tenemos una especie de canciller, una especie de ministro de Hacienda, diríamos, forzando bastante la realidad del cargo, y también alguien que se va a encargar de regir la ciudad regia, también una especie de intendente. ¿Cómo se organizaba la iglesia y cómo era el gobierno de la iglesia? Bueno, después de la conversión, la monarquía va a quedar como protectora de la iglesia, muy entre comillas nacional, católica, visigoda. La iglesia va a relajar sus contactos con Roma después de la conversión, porque se siente más fuerte bajo la protección del monarca, obviamente. Algo que se refleja en que va a enviar muchas menos cartas al Papa informando sus actividades. De hecho, el obispo de Toledo, que va a ser el principal o primado, vamos a decir, de España,
Va a avisar 3 años más tarde que el monarca se convirtió al cristianismo romano. ¿Cuál va a ser la excusa? Que estaban muy ocupados en el gobierno de la iglesia. Algo que claramente es bastante despectivo, ¿no? Es una forma de decir, sí, no me di cuenta que recibí el mail. ¿Cómo se va a organizar la iglesia? Bueno, va a estar organizada en diócesis, emulando al Imperio Romano. El obispo va a ser el pastor diocesano, cuya autoridad se extiende a todas las iglesias del territorio, al clero y al pueblo. Claramente tiene funciones que exceden lo religioso, aunque se justifiquen con lo religioso y con lo pastoral. En las ciudades también hay basílicas y monasterios urbanos, pero la mayoría en este mundo rural son iglesias rurales que están en los campos y aldeas formando parroquias. El gobierno pastoral se realiza mediante reuniones y visitas que van a hacer las diferentes autoridades y principalmente el obispo. Los monasterios rurales tenían una gran autonomía, van a estar casi fuera de la jurisdicción del obispo. También, si tuviéramos que hablar de monasterios, tendríamos que hacer un curso aparte, pero los monasterios son muy importantes en la Edad Media. Diríamos que es una creación medieval que se va a desparramar o esparcir por toda la cristiandad y por todo el territorio europeo. También tenemos las iglesias propias, que son bastante particulares, que son una suerte de iglesias privadas, donde los señores o los terratenientes tienen el derecho de patronato. Y de hecho, el señor va a designar el candidato que quiere que sea el clérigo o el cura de esa iglesia y lo va a presentar al obispo. Los recursos de estas iglesias vienen directamente de las oblaciones, o sea, las donaciones de los fieles, y de las rentas que producen los patrimonios propios que tienen cada una de estas iglesias. Todavía no se instauró el diezmo, si el diezmo va a ser más tardío. El obispo de Toledo va a tener una gran autoridad y bastante peculiar, y el monarca también. Va a ser así el nombramiento de los obispos. El rey propone a los candidatos y el metropolitano de Toledo, o sea, el primado de Toledo, va a consagrar al obispo, tanto en Hispania como en la Galia narbonense. Bueno, como dijimos anteriormente, Bamba va a ser el último rey con poder efectivo. Todos sus sucesores van a ir perdiendo progresivamente el control del reino. Van a ser reyes, sí, pero van a ser casi figuras decorativas ante la influencia creciente de la nobleza. La situación se va a prolongar así hasta el año 711, cuando llega finalmente la conquista musulmana de la península ibérica. En este periodo las divisiones y los problemas van a sobrar. Vamos a tener aristocracia contra monarquía, luchas de aristócratas entre sí. Los bereberes, que son originarios del norte de África, van a intentar invadir la península. Va a haber también un brote de peste, como si fuera poco, y finalmente vamos a tener revueltas campesinas ante el avance de la aristocracia y también persecuciones de judíos. Este es el cuadro del reino. Sin embargo, debajo de estos síntomas va a haber problemas estructurales. Y eso es lo interesante de este periodo. Entender qué está pasando detrás de estos cambios políticos y esta inestabilidad política. Mingues y también Wickham, que está como texto opcional, van a dar una explicación a este fenómeno. Estos son historiadores marxistas, entonces van a intentar explicarlo desde esta herramienta que es el materialismo histórico, en la cual después vamos a profundizar, y entender qué es lo que está variando social y económicamente por bajo de la organización política. El Imperio Romano,
sobre todo el Bajo Imperio Romano, que es su periodo final, se basa principalmente en una autoridad centralizada y que está articulada desde las ciudades o las civitates. Y desde ahí se van a recaudar los impuestos y se van a ejercer las funciones militares. Esto en lo político, pero en lo estructural o en lo económico se va a organizar social y económicamente de forma esclavista. Los pilares del esclavismo son básicamente la mano de obra forzosa o los esclavos y los grandes latifundistas, que va a ser la clase dominante, diríamos en un sentido materialista. Aunque ya haya campesinos libres y convivan con los esclavos y también propietarios, campesinos libres propietarios, estos no definen el sistema en conjunto. Lo que lo van a definir son los esclavos, que son el sostén económico que van a levantar todo el edificio político del Imperio Romano. Y además el Estado central y fuerte es lo que permite mantener ideológicamente, o sea, justificar la esclavitud y también militarmente, porque no se puede sostener una gran masa de mano de obra esclava sin un ejército fuerte que los pueda amedrentar. No es que los esclavos no se rebelan ni intentan salir de esta situación de esclavitud. O sea, tanto en Roma como en Grecia hay libertad porque existe la esclavitud, obviamente. Unos producen y otros pueden ser libres y ejercer la ciudadanía, la cultura y el gobierno de la polis o de las ciudades. Sin embargo, y esto es lo interesante, antes de que el Imperio Romano termine políticamente, ya se había empezado a desarticular internamente de forma social y económica. Desde el siglo III ya queda claro que es inviable restaurar las estructuras políticas públicas romanas. Y esto va a ser todavía más difícil en cuanto avancemos en la Edad Media y los reinos romanos germánicos van a ser la realidad efectiva. ¿Por qué se estaba transformando este sistema? Bueno, básicamente por la desarticulación del latifundio. Y el latifundio se estaba desarticulando por tres razones. Primero, por el asentamiento de esclavos en parcelas propias. O sea, empieza a ser más rentable empezar a liberar esclavos que formen su propia familia, dejar de mantenerlos y asentarlos en el latifundio con su propia unidad productiva, con su propio hogar. Segundo, porque también pequeñas explotaciones campesinas, que en un principio eran libres, se empiezan a agregar a este latifundio o a esta gran propiedad y van a entrar en dependencia de estos grandes terratenientes. Pensemos que con el tiempo la condición de los esclavos que fueron liberados, con los esclavos que antes, con los campesinos que antes eran libres, se empieza a atenuar esta diferencia, porque en el gran latifundio da lo mismo si es un hogar esclavo o ex esclavo y un hogar libre. Todos tienen en común que dependen y que trabajan para el señor o el aristócrata o el terrateniente. Recomiendo mucho a Bonasí, que está como texto opcional, para ver cómo la esclavitud empieza a decaer. Y el tercer aspecto es la migración de las ciudades que están en decadencia, ¿sí? Porque empieza a decaer la población, ya no se puede mantener a las ciudades, sobre todo a partir de que se empieza a fragmentar el Imperio Romano y hay reinos que van tomando zonas que eran productoras de alimentos y estos ya no pueden ir a Roma. Piensen que Roma necesita mucha producción para alimentar su consumo y en general las ciudades van a empezar a decaer. Entonces lo que va a suceder es que muchas personas van a empezar a emigrar de las ciudades hacia el campo y se van a tener que poner bajo la protección de estos poderosos o estos terratenientes. Obvio, esta es una transformación de larga duración y existen debates sobre cómo se produce esta transformación, que no es ni más ni menos que el paso del esclavismo al feudalismo. El final de esto va a ser un reemplazo total de los esclavos por la mano de obra campesina dependiente, pero no ya esclava, que es un matiz bastante importante. La consecuencia política de este cambio socioeconómico es la fragmentación progresiva de la autoridad que empieza a descansar en los terratenientes, en la aristocracia. De ahí entendemos que la aristocracia tenga cada vez más poder. Y las articulaciones
privadas, o sea, las relaciones interpersonales entre aristócratas que ponen bajo su protección una persona que migra de la ciudad o un campesino dependiente, van a empezar a actuar con independencia del poder central. O sea, si ya el poder central no puede cumplir sus funciones, ¿por qué voy a seguir respondiendo primero a un emperador debilitado y después a una monarquía que se empieza a debilitar ante la aristocracia? O sea, esto contrarresta la posibilidad de centralizar el poder o la autoridad pública. En este contexto, no es posible centralizar las funciones de gobierno ni tampoco ejercer la justicia directamente en un aparato fuerte de Estado. Entonces la monarquía va a entrar en una contradicción que también explica su inestabilidad. Porque ¿cómo crece el patrimonio de los terratenientes? Bueno, crece con las recompensas que el rey va dando para asegurarse la fidelidad, para asegurarse seguidores y poder detentar el poder o poder derrocar un rey que está antes que él. Entonces la aristocracia va a empezar a incrementar sus bases patrimoniales y van a tener independencia creciente de las estructuras políticas del reino. O sea, el vigor y la estabilidad de la monarquía dependen del apoyo de una aristocracia cuya influencia creciente tiende al debilitamiento del poder. Esa es la paradoja del poder central, ¿no? Esa es la paradoja que se empieza a generar. Entonces, en teoría, los concilios intentan reforzar el poder regio, pero en la práctica dan claras concesiones a la aristocracia y muestran que están intentando atar lo que ya evidentemente se está desmembrando. Entonces, en síntesis, con esta fragmentación social y política de la estructura política visigoda es que se encuentran los musulmanes cuando llegan a la península en el año 711. Y ya vamos a ver lo rápido, supuestamente, y lo fácil que les resulta conquistar el territorio. Y también qué consecuencias tiene la invasión musulmana para la península ibérica.